Debemos tener fe y pedirle a Dios en oración que nos dé su Santo Espíritu. Se cita un versículo bíblico, Lucas 11 y 13, para respaldar esta afirmación, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Una de las fuentes también menciona el ejemplo de Jesús dando el Espíritu Santo a sus discípulos, soplando sobre ellos después de su resurrección, diciéndoles, recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 21-22. Además de esta instrucción directa sobre cómo pedirlo con fe, las fuentes describen lo que el Espíritu Santo hace, lo cual implica su presencia y obra en la vida de una persona. Es quien convence de pecado, lleva al arrepentimiento, revela la verdad de Dios, guía, capacita para hacer la obra y voluntad de Dios, sella a los creyentes y los llena de poder para ser testigos. Mora en Jesús, en los ángeles y en los hijos de Dios, aquellos que guardan su palabra. Se manifiesta a través de dones como profetizar, hablar en lenguas, creer en las Escrituras, hablar en el momento adecuado y dar discernimiento. Ayuda a ser victorioso sobre el pecado y a santificarse. Las fuentes también indican que el Espíritu Santo es dado a quien quiere y cuando quiere, lo que sugiere que, aunque se pide con fe, es un acto soberano de Dios. La preocupación por haber cometido el pecado imperdonable, por ejemplo, se menciona como una señal de que el Espíritu Santo aún está trabajando en el corazón de la persona, llevándola a la conciencia de pecado y al deseo de buscar a Dios. El camino principal para obtener el Espíritu Santo es tener fe y pedirlo a Dios en oración, reconociendo que es Él quien lo da y obra en la vida de quienes responden a su llamado al arrepentimiento y buscan su voluntad. Según las fuentes proporcionadas, el pecado imperdonable se define principalmente como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este tema causa mucha confusión y angustia en el corazón de miles de personas. La base bíblica para esta enseñanza se encuentra en pasajes como Mateo 12, 31, 32 y Marcos 3 y 29. Jesús afirma que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Incluso cualquier palabra dicha contra el Hijo del Hombre, Jesús, será perdonada. Sin embargo, aclara enfáticamente que la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Las fuentes presentan y analizan principalmente dos interpretaciones sobre lo que constituye este pecado. La interpretación popular. Algunos entienden que es la resistencia continua a la obra del Espíritu Santo o a su llamado al arrepentimiento. Según esta visión, ignorar la voz del Espíritu repetidamente hasta que el corazón se endurece y ya no puede responder sería el pecado imperdonable. Esta resistencia podría llevar a un punto donde Dios entrega a la persona a su propia incredulidad. Las fuentes sugieren que, aunque esta interpretación contiene una verdad sobre los peligros del endurecimiento del corazón, no es la definición más directa, basada en el contexto bíblico. La resistencia puede ser la causa que lleve a cometer la blasfemia, pero no es el pecado en sí mismo. La interpretación contextual, considerada la más precisa. Esta visión, preferida por algunas fuentes, sostiene que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir a Satanás o a los demonios una obra o milagro que es claramente realizada por el Espíritu Santo. Se basa en el incidente donde los fariseos, después de ver a Jesús expulsar un demonio por el Espíritu, dijeron que lo hacía por Belcebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 28-30 relaciona la advertencia de Jesús directamente con el hecho de que ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Este pecado no es un error cometido en ignorancia, ni un acto impulsivo. Es descrito como un acto consciente, deliberado, premeditado y cargado de malicia, que nace de un corazón endurecido. Implica pervertir la verdad y rebelarse abiertamente contra Dios, llamando profano lo que es santo. Es una rebelión consciente contra la verdad fundamental de que Dios es bueno, y que el Espíritu Santo es la fuente de lo divino. Es una blasfemia verbal,
que proviene de la boca pero nace en el corazón. ¿Por qué este pecado es imperdonable? El pecado es imperdonable no porque la misericordia de Dios sea limitada. Su misericordia es eterna, sino por la condición de la persona que lo comete. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, guía al arrepentimiento y revela la verdad de Dios. Al blasfemar contra él de manera consciente y deliberada, la persona rechaza la única fuerza que puede llevarla al arrepentimiento y a la salvación. Es como cerrar la puerta a la gracia que el Espíritu ofrece. Apagar la única luz en la oscuridad. El corazón llega a un punto de endurecimiento tal que ya no puede reconocer el bien. No busca ni desea el perdón. Y por lo tanto, no puede recibir la gracia. La persona se ha colocado voluntariamente fuera del alcance del perdón. Justifican su pecado hasta el punto de dejar de sentir que es pecado y pierden la necesidad de pedir perdón o cambiar. Esto es la línea de no retorno. El pecado rompe la capacidad de arrepentimiento. Implicaciones eternas. El pecado nunca será perdonado. La persona no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Es un pecado irreversible. Quien lo comete es reo de juicio eterno. Oh, pecado eterna. El endurecimiento resultante puede llevar a la condenación final y a la perdición eterna. La persona queda fuera del alcance del perdón de Dios. ¿Cómo saber si se ha cometido este pecado? Si usted está preocupado, angustiado o teme haber blasfemado contra el Espíritu Santo, esto es una clara señal de que no lo ha hecho. La preocupación, la angustia, la conciencia de ser pecador, la necesidad de perdón, el remordimiento y el deseo de buscar a Dios son indicaciones de que el Espíritu Santo todavía está trabajando en su corazón. La persona que realmente ha cometido este pecado tiene el corazón tan endurecido que ya no siente remordimiento. No teme. No busca perdón. Y a menudo ni siquiera se da cuenta de su condición. Basándonos en las fuentes proporcionadas y nuestra conversación, la respuesta a quien da el Espíritu Santo es Dios. Aunque también se menciona que Jesús lo dio en una ocasión específica. La forma principal descrita para obtener el Espíritu Santo es pedírselo a Dios en oración con fe. Jesús mismo, según una cita bíblica, Lucas 11 y 13, mencionada en las fuentes, enseña que el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. 2. Las fuentes también citan un ejemplo específico donde Jesús mismo dio el Espíritu Santo a sus discípulos después de su resurrección, soplando sobre ellos y diciéndoles: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 21-22. Adicionalmente, se señala que el Espíritu Santo es dado a quien quiere y cuando quiere, lo que subraya la soberanía de Dios en otorgar este don. Una fuente aclara que el Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Altísimo, es decir, Dios mismo morando en las personas, lo que refuerza la idea de que es Dios quien se da a sí mismo en la forma del Espíritu Santo. Si bien las fuentes presentan a Dios el Padre como el que da el Espíritu Santo en respuesta a la fe y la oración, también muestran a Jesús dándolo a sus discípulos, destacando en ambos casos que es un acto soberano de la divinidad. Según las fuentes proporcionadas y nuestra conversación, el proceso para perdonar el pecado se describe a través de varios elementos clave. En principio, las fuentes afirman enfáticamente que Dios perdona todo pecado. La Biblia enseña que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, y que su misericordia es eterna. No hay límite a la misericordia de Dios. El mecanismo fundamental a través del cual se recibe el perdón de Dios es a través del arrepentimiento. Y al venir ante Jesús, las fuentes detallan varios aspectos de este proceso. Tener fe y pedir a Dios en oración. El camino principal para obtener el Espíritu Santo, que está relacionado con la obra de perdón y santificación, es tener fe y pedirle a Dios en oración que nos dé su Santo Espíritu. Jesús enseñó que el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. La oración es crucial para aquellos que
sintiéndose pecadores. Buscan el perdón. Reconocer la condición de pecador y necesitar un Salvador. Mientras una persona se sienta pecadora, reconozca su condición y necesite un Salvador, habrá perdón para ella. Si tienes conciencia de ser pecador y quieres cambiar, Dios conoce tu lucha y te dará una nueva oportunidad. La necesidad de perdón y el deseo de buscar a Dios son señales de que el Espíritu Santo está obrando en el corazón. Arrepentimiento sincero. El perdón está disponible cuando hay arrepentimiento. Dios perdona todo pecado que le entregues. Desde que exista un arrepentimiento total, un arrepentimiento pleno, una confianza en Dios. Arrepentirse significa reconocer que se ha pecado, sentir remordimiento y desear cambiar o abandonar el pecado. Confesar el pecado. El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesar implica hablar con Dios sobre el pecado. Expresar dolor y vergüenza, confiando en su misericordia. Entregar el pecado a Dios. Se menciona que el único pecado que Dios no puede perdonar es aquel que no le entregamos. Entregar el pecado significa pedirle a Dios que lo perdone y limpie nuestro corazón. Creer en el poder de Dios y la obra de Jesús. Es necesario creer que Dios puede salvarte. Jesús vino a salvarte del pecado. Su sacrificio en la cruz permite que, al arrepentirte y acercarte a Él, te levante con su misericordia. La gracia es recibir lo que no mereces y encontrar perdón. Dejar de justificar el pecado y de resistir al Espíritu Santo. Justificar el pecado al punto de no sentir que es pecado. O culpar a otros. Es un paso peligroso. El Espíritu Santo es quien convence de pecado y guía al arrepentimiento. Resistir su obra o su llamado puede endurecer el corazón. La persona que deliberadamente se niega a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento rechaza el perdón ofrecido por el Espíritu Santo. Cerrar el corazón al Espíritu Santo al no creer que Dios puede salvarte impide que Dios te salve. Las fuentes presentan el concepto del pecado imperdonable o blasfemia contra el Espíritu Santo como la única excepción al perdón universal de Dios. Este pecado se define principalmente como la acción consciente, deliberada y con malicia de atribuir a Satanás una obra o milagro que es claramente realizada por el Espíritu Santo. Otra interpretación relacionada es la de negarse deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento. O cerrar el corazón al Espíritu Santo al creer que los propios pecados son mayores que la misericordia de Dios. Es un rechazo consciente de la verdad y de la fuente que puede llevar al arrepentimiento. Este pecado es imperdonable. No porque la misericordia de Dios sea limitada, sino porque la persona, al endurecer su corazón, rechaza la única fuerza, el Espíritu Santo, que puede llevarla al arrepentimiento y hacerla desear el perdón, colocándose así voluntariamente fuera del alcance de la gracia. Sin embargo, un punto clave de consuelo es que, si usted está preocupado, angustiado o teme haber cometido este pecado, esto es una clara señal de que no lo ha hecho. La preocupación y el deseo de buscar a Dios indican que el Espíritu Santo aún está trabajando en su corazón. La persona que ha cometido este pecado tiene el corazón tan endurecido que ya no siente remordimiento, ni teme, ni busca perdón. El pecado se perdona cuando hay un arrepentimiento sincero. Confesión a Dios. Reconociendo la necesidad de perdón. Y, confiando en la misericordia de Dios y la obra de Jesús. Es un proceso que implica la obra del Espíritu Santo llevando al arrepentimiento y la respuesta del individuo entregando su pecado a Dios y buscando su perdón. La única excepción es la blasfemia contra el Espíritu Santo, definida como una rebelión consciente que endurece el corazón y rompe la capacidad de arrepentimiento. Ministerio Divino.